María, muy buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Muy Buenas bien, espérame, noches. espérame, reviso si se está produciendo bien aquí estos. Sí. Em, Bienvenidos a todos y a todas los que están en línea en este momento de varias partes del mundo. María, ¿cómo estás? Hace 15 días no nos veíamos. Sí, la verdad, te extrañé. Son lindas estas charlas. Pero bueno, con muchísimas cosas, muy contenta. Mis cursos están teniendo mucha repercusión, así que eso me tiene ocupada, pero muy, muy contenta, muy contenta. Ay, maravilloso. Y bueno, y es que el tema de hoy es muy bonito porque son las casas derivadas. Digamos que desde la astrología normalmente conocemos las 12 casas, que son como el reflejo de los 12 signos del zodiaco aquí en la Tierra. Pero las casas derivadas es todo un estudio que se hace, es decir, el conteo que se hace de cada una de las casas para ver el reflejo que tiene, ¿no? Exacto. Y es una técnica, vos sabés que es muy antigua, es de la época helenística. Ya Ptolomeo la nombra en Tetrabiblos, así que uno piensa, uy, esto debe ser una técnica moderna, y no, todo lo contrario, es sumamente antigua. Y como la astrología antigua tradicional se enfocaba mucho en el mundo externo, a través de la carta natal necesitaba poder ver otros factores, por ejemplo, la mujer de mi hermano, o el dinero de mi vecino, o la mascota de mi vecino fue la que me robó la gallina. Entonces, para eso se usaban las casas derivadas, tanto, sobre todo en las cartas horarias, ¿no? Pero son muy útiles también en la astrología natal, sumamente útiles. Pues bienvenida María y arranquemos entonces. Bárbaro. Bueno, yo voy a hacer como suelo hacer yo, una presentación, como para dejar el tema ya presentado, y luego voy a estar abierta a todas las preguntas que puedan hacerme, ¿no? Entonces, Juan Carlos recién decía que las casas son los reflejos de los 12 signos. La visión moderna, donde las casas se asocian a los signos. A mí esta visión me gusta mucho, me resulta sumamente útil, pero la visión antigua de las casas no tenía que ver con los signos, sino que tenía que ver con los gozos de los planetas. Y eso es una charla que dimos, justamente que hicimos con Juan Carlos habrá sido un mes y medio. Así que si a alguien le interesa el significado tradicional de las casas, siempre están bienvenidos a ver esa presentación que hicimos hace unas semanas, creo que fue. Sí, lo encuentran tanto en el canal de María como en el mío. Cualquiera de Exacto. los dos canales ahí lo encuentra. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que una casa es un escenario, ¿no es cierto?, en el que la energía del planeta se manifiesta con más fuerza. Quiere decir que si yo tengo Marte en Aries, ese es un Marte que va a actuar a lo largo de toda mi vida, pero si está en la casa 2, seguramente se va a manifestar con más fuerza, o yo me voy a afirmar con más fuerza a través de las cuestiones de dinero. La energía se va a encontrar cómoda ahí. Y está bueno saber que hay casas, que no todas las casas para la astrología antigua, sobre todo, tenían la misma fuerza. Hay casas angulares, hay casas sucedentes y hay casas cadentes. Entonces las casas angulares son las más fuertes en astrología tradicional. Se dice que un planeta que está en una casa angular, que serían la 1, la 4, la 7 y la 10, la cruz, que justamente en las cartas ya está dibujada con una raya más oscura, ¿no? Está enfatizada, porque es yo, mi motivación, mi cuerpo, mis raíces, mi familia, de dónde vengo, mi país, mi pareja, con quien me relaciono, y mi profesión o mi lugar social en el mundo. Entonces es como el eje clave en la vida de una persona. Y son las... Tus 4 puntos cardinales, sí. Exacto, exactamente, ¿no? En cambio, en la astrología tradicional, las demás casas no siempre se relacionaban con la persona. Uno podía decir, la casa 3 no soy yo, no es la persona, es mi hermano. O la casa 5 es el hijo, o el amante. O la casa 6 es la enfermedad, ¿no es cierto? O es el empleado. Entonces uno podía ver, en la astrología tradicional, se podía ver otras personas adentro de la carta natal. Por eso pasa a ser tan importante poder derivar la carta, o poder hacer esta cuestión de la domificación de la carta. Luego están las casas sucedentes, que son las que vienen después de los ángulos. Y por último vienen las cadentes. Las cadentes se consideran las más débiles. Yo siempre pongo, cuando enseño, porque este es un tema que enseño tanto en el curso para principiantes como en el curso de astrología horaria, yo siempre pongo el ejemplo de ir a una obra de teatro de ballet.
Entonces, los principales, los bailarines principales van a ser los dos principales que aparecen en primera línea. Y esos serían planetas en las casas angulares. Luego aparecen los bailarines que no son los principales, pero que tampoco son los que son parte de todo el grupo, por ejemplo, los cisnes, digamos, ¿no? Y entonces esos serían los que están en segundo lugar, que siempre hay 2 o 3 o 4 que no son los más importantes, pero suelen ser importantes si se destacan. Y esos serían planetas en las casas sucedentes. Y luego aparecen en el fondo, bueno, yo puse justamente los cisnes, pero cualquier ballet, aparecen siempre las 20 bailarinas y los bailarines, que son muy difíciles de identificar, ¿no es cierto? Ya quedan un poquito más desdibujados. Y eso serían como los planetas en las casas cadentes, que tienen menos fuerza para actuar. Por ejemplo, en una carta horaria sobre objetos perdidos, cuando el significador del objeto perdido está en un ángulo, uno se dice está cerca de la persona, están los ámbitos que son más comunes para la persona, en su propia casa, en el lugar donde trabaja, según si estuviera en la 10, ¿no es cierto? Pero en cambio, si están en una casa cadente, están muy lejos y es muy difícil que sea recuperado. Son, a mí me divierten mucho estas maneras tradicionales de ver la astrología porque aportan tanta nueva información, ¿no? Es una mirada que a mí me gusta mucho. Y que además no se contradice con la de la astrología moderna. ¿Verdad? Entonces acá vemos un esquema que salió de un blog que se llama La Casa de los Ángeles, este esquema no es mío, en el que vemos las casas angulares, las sucedentes y las cadentes. Y es que fíjate que desde, si quieres devolver a la anterior, desde los ángulos, los 4 puntos cardinales, que es casa 1, casa 7, casa 10 y casa 4, son como lo que nos definen, que tú nombrabas ahora. Pero fíjate que principalmente lo más visible, la máscara social, está dada en la 1 y la 10, que es Exacto, mm, como, no sé, exacto, la 1, yo llego con mi personalidad y cuento incluso de mi profesión, pero exacto, a pocas reuniones voy con mi pareja, casa 7, o voy con mi mamá o mi papá o mi familia, casa 4. O sea, yo llego a una exacto. reunión con 1 y 7, ¿sí? Me muestro. Exacto, exacto. Y además es interesante porque si uno tiene en cuenta el movimiento de los planetas, nosotros vemos que los planetas se mueven, eh, o sea, de Aries a Tauro, de Tauro a Géminis, pero el movimiento diario de los planetas es el Sol sale por el este, que sería la casa 1, ese es el ascendente, el lugar donde sale el Sol, y luego sube, sube, sube hasta la casa 10 que representa el Sol al mediodía. Y esto quiere decir, ¿por qué las casas cadentes se llaman así? Porque se caen del ángulo. El Sol estaba en el horizonte al momento de que sale el Sol, está en la casa 1, que es una casa muy fuerte, y luego avanza 2 horas más y ya está en una casa cadente que se cayó del ángulo, digamos, ¿no? Entonces también eso es interesante. Y las casas sucedentes, bueno, son las que siguen a las cadentes y están entre medio de las cadentes y las angulares. Entonces, bueno, como para revisar antes de ir al tema de las casas derivadas, me parece importante revisar, eh, esto tampoco es mío, esto no estoy segura de quién es, pero me parece que es de Joseph Luesma o de Tito Maciá, es de algún astrólogo español, me olvidé de poner la referencia, pido disculpas. Pero bueno, entonces la casa 1 tiene que ver con el cuerpo, con la imagen física, con la manera de salir al mundo, la casa 2 tiene que ver con los dineros, la casa 3 tiene que ver con los hermanos, también la escuela, los viajes cortos, los vecinos, el modo de pensar. La casa 4 es el origen, el padre, la familia, de dónde provengo, mi país. La casa 5 tiene que ver, es la casa del gozo de Venus para los que estuvieron presentes para el tema de las casas, y tiene que ver con todo lo que me genera placer, también tiene que ver con las diversiones, donde me expongo, los amores, el sexo se ve en esta casa para la astrología tradicional y no en la casa 8 como se toma en la astrología moderna. La casa 6 tiene que ver con las enfermedades, con la eficiencia, con cómo llevo adelante mi vida a través de las rutinas. Mi casa 7 son las uniones y para la astrología tradicional también es, además de la casa del matrimonio, la casa de los enemigos conocidos, lo cual siempre me resulta muy divertido. La casa 8 es la casa de la muerte,
es la casa que tiene que ver con procesos de cambio muy profundos y también es la casa del dinero de otros. Y hoy vamos a ver por qué. Luego la casa 9, que tiene que ver con viajes, con sentido de la justicia, altos estudios. La casa 10, de lo social, la casa 11 de los amigos, de los grupos, de los equipos, y la casa 12 del aislamiento y la pérdida del tú. Entonces ahora vamos a ver el sistema de las casas derivadas, que es francamente muy sencillo, sumamente sencillo de usar. Yo siempre pienso que es una lástima que en la astrología moderna no se enseñe más, porque es muy fácil y es muy, muy útil. Consiste en lo siguiente. En una carta natal, uno toma el ascendente y las casas tienen que ver con la persona. Entonces, el cuerpo, la vitalidad, la motivación de la persona está representada por el ascendente. Su casa 2 representa su dinero, la manera de generarlo, sus valores, su mundo financiero. La casa 3, y así sucesivamente. Pero en esta misma carta de una persona yo puedo tomar como punto de partida otra casa. Por ejemplo, la casa 7. Entonces yo voy a decir que si la casa 7, que es la casa de mi pareja, es la primera casa, mi casa 8 de mi carta natal pasa a ser el dinero de mi pareja, porque para él es la 2. Y mi casa 9, natal o radical, pasa a ser la 3 de mi pareja. Entonces por eso es la casa de los cuñados, porque son los hermanos de mi pareja. Y por eso la casa 8 es el dinero de mi cónyuge, porque es justamente la 2 desde la 7. Y si yo miro mi casa 10, que en mí representa mi profesión y mi lugar en el mundo, y para la astrología tradicional mi madre, esta es las raíces, el padre, la familia de la que proviene mi cónyuge. Entonces yo paso a tener muchísima información de la otra persona. Veamos otro ejemplo. Vamos a verla ahora con la casa 5. Si yo quiero saber algo de mi hijo, entonces tomo la casa 5 como punto de partida, pero es la casa 5 de mi carta natal. Yo veo que la casa 5 representa su cuerpo, su vitalidad, su salida al mundo, su motivación. Veo que mi propia casa 6 representa su manera de hacer dinero. Veo que mi casa 7 representa su escolaridad, representa su comunicación. Entonces, cuando uno ve que hay planetas difíciles en la casa 7, eso podría estar indicando, además de cuestiones de vinculares mías, también cuestiones de aprendizajes de un hijo. Esa es la maravilla, ¿no? Y así Sí. sucesivamente. Es fabuloso. Yo quiero mirar la pareja de... Yo una vez cuando empecé a usar estas casas derivadas, vino una señora a atenderse y tenía en la revolución solar todos los planetas en la casa 11, todos. Entonces yo dije, ¿está pasando algo con tus yernos? Justamente estaba en un problema enorme con un yerno que le administraba sus bienes y que ella no estaba de acuerdo. Y era la casa 11. ¿Por qué el yerno? Y porque es la 7 desde las 5. Hacemos así. Si la 5 es mi hija, yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la casa 11 pasa a ser la pareja de mi hija. Entonces la casa 11 son mis aspiraciones, mis deseos, mis amigos, los grupos a los que pertenezco, los equipos, la comunidad, mis proyectos, pero también ahí puedo ver a las parejas de mi hijo o de mi hija. Hay una pregunta aquí por el chat. ¿Cómo se ve el segundo matrimonio? Dice. O sea, si tal vez el Sí, primer sí, sí, matrimonio sería la casa 7. exacto, exacto. Lo que se hace en esos casos, tanto de hijos o de matrimonio, cuando se toman significadores que son de la misma calidad, digamos, por decirlo así, o de la misma jerarquía, tomamos la 3 desde la que contamos. Parece difícil, pero es muy fácil. Les pongo un ejemplo. Si la casa 7 es mi primer pareja, mi segunda pareja pasaría a ser un equivalente a mi primer pareja. Entonces voy a tomar 1, 2, 3, la casa 9 como representante de mi segunda pareja. Y si me casara 3 veces, voy a tomar 1, 2, 3, la casa 11 como la tercer pareja. Lo mismo con los hermanos. La casa 3 representa a todos mis hermanos, pero si yo quiero buscar específicamente, busco. La casa 3 es el hermano mayor, la 3 de la 3, 1, 2, 3. La casa 5 pasa a ser específicamente el segundo hermano. 1, 2, 3. La casa 7 pasa a ser específicamente el tercer hermano.
y así sucesivamente. Lo mismo con los hijos. La casa 5 habla de mis hijos en general. Pues si yo quiero buscarlos específicamente, 5 va a ser el primer hijo, hago 1, 2, 3, este va a ser mi segundo hijo, vuelvo a hacer 1, 2, 3, este va a ser mi tercer hijo. El otro día atendí a una persona que tenía su tercer hijo con una dificultad, una discapacidad a nivel del lenguaje muy fuerte. Y yo vi que tenía Marte en la casa 11. Y si yo tomo el tercer hijo, vamos a hacerlo juntos. Tomo el primer hijo. 1, 2, 3. Este es el segundo hijo. 1, 2, 3. Este es el tercer hijo. Su posibilidad de comunicar va a ser la 3 desde la 9. 1, 2, 3. Y esta persona tenía un planeta malo, en astrología tradicional Marte es un maléfico, esta era una carta diurna, así que más todavía. En la casa 11, que puede ser, Por, sí. sí, ¿por qué se toman, o sea, por qué cada tres? ¿Por qué cada tres Bueno, para el esto, siguiente? la verdad que esta es la manera en que lo dio Ptolomeo. Dijo, las cosas que son de igual jerarquía, hermanos, parejas, vecinos, se toma Ujú. de 3 en 3. Es como si fuera un par, sí, si estamos Son hablando, pares, claro. exactamente, son Mm. pares. Esa es una muy buena manera de ponerlo. Totalmente, Son colegas o pares, llamémoslo así, es decir, finalmente absolutamente. los dos matrimonios son colegas porque son, O sea, son de la misma jerarquía, son de la porque, misma jerarquía. exacto, no sería un padre y un hijo, ya son de distintas jerarquías, un jefe y un empleado. Pero todos los empleados, ¿no es cierto? Y yo veo acá que, por ejemplo, puedo ver a los abuelos. Entonces yo tomo, si yo soy la casa 1 y mi padre o mi madre, según el tipo de astrología que yo haga, es la casa 4, la casa 7 pasa a ser el padre o la madre de mi padre, porque hago así, 1, 2, 3, 4. Entonces la 7 es la 4 de la 4. Entonces si yo veo en una carta muchos planetas en la casa 7, eso también me puede estar hablando de cuestiones con abuelos, abuelos que han sido muy importantes. Una luna en la casa 7, yo siempre le pregunto a la persona, ¿tu abuela fue la que te cuidó? La cantidad de veces que me contestan, de chica me tuve que ir a vivir con mi abuela y ella me crió, es impactante, impactante. También la casa, ¿dónde están mis nietos? Vamos a buscar a los nietos. Entonces tomo la casa 5 como mis hijos y hago 1, 2, 3, 4, 5. La casa 9 pasa a Los ser hijos de también, mis hijos. exactamente, exactamente. Mis sobrinos, vamos a buscar a los sobrinos. Estos son mis hermanos. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense todas las... Cuando yo hago una carta natal, digo, sí, la casa 7 es la pareja. Cuando derivo la carta, la casa 7 es la pareja, el sobrino, el abuelo, o sea, el dinero de mi empleado, la escolaridad de mi hijo. Es impresionante cómo se abre la carta, ¿no es cierto? Es como un caleidoscopio, se empieza a abrir, no termina más las posibilidades. Así que esto es súper interesante. Yo puedo decir, la casa 3 mía tiene que ver con mi escolaridad. Vamos a suponer que ahí está Saturno. Y mi casa está, yo tengo Saturno y Plutón en la casa 3, imaginémonos. Y la persona dice, no, no, pero yo tuve una escolaridad muy buena, ningún problema con mis hermanos. Entonces yo le voy a preguntar, ¿y qué le pasó a tu madre a nivel de enfermedades? Porque la casa 3 es desde la casa 10, que es la madre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La casa de sus enfermedades. ¿Está bien? Entonces, si yo veo, por ejemplo, una casa 9 cargada, también voy a querer saber qué le pasaba a mi padre a nivel servicio, trabajo, el servicio que brindaba o cuestiones de salud. Porque la casa 9 pasa a ser desde la 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su casa 6. Así la carta toma muchísimos nuevos significados. ¿Hay alguna pregunta, Juan? Sí, varias. Algunos autores hablan de la casa 3 como de los amantes. Sí, a través de las casas derivadas podemos definir por qué. Bueno, yo lo he escuchado usar, varias personas me lo han dicho, tengo alumnos de astrología horaria que me insisten con eso. En la astrología tradicional, la casa 3 es la casa de la luna, del gozo de la luna, y la casa 5 es la casa de Venus. Entonces los planetas, los amantes se ven en la casa 5 específicamente.
Así que no tengo respuesta para eso. Eso es algo moderno, no es algo de la Sí, astrología es algo tradicional. moderno, pero es algo moderno y también lo he visto actuar. Sí, 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 sí. la Sí, vos casa sabés 3 que es yo muy... nunca lo mm, tomé, nunca lo mm, tomé. Pero bueno, me imagino que es moderno por el tema de que la 3 está asociada a Géminis, ¿no es cierto? mm. Sí, y sí. Los hijos de el esposo, preguntan, entonces sería la casa 5 a partir de la 7. Exactamente, es la 11. Exactamente. Si una casa está dividida en dos signos, Escorpio y Sagitario, por ejemplo, ¿cuál es el planeta que representa esta casa en la astrología tradicional? Bueno, La pero más que cúspide. todo en la cúspide, sí, pero retomando algo de esta pregunta, en algunas, para hacer las derivadas, está el método Plácidos, Coach, o podemos, Enteros, el que quieras. el que se quiera. Si hay dos signos en una misma casa embebidos, pues ¿no? Siempre se, Igual la casa es la casa, ¿sí? bueno, empieza la cúspide. La cúspide es la puerta de entrada. Al menos que haya un signo interceptado. Si el signo estuviera interceptado, vamos a ir a algún ejemplo, a ver si justo, acá a ver, Sí, ahí sí, tenemos una en la casa acá 11. tenemos a Géminis interceptado. Entonces la casa 11 empieza, la puerta de entrada a la casa 11 es Tauro y Venus, y en segundo lugar va a ser Mercurio, porque Géminis está interceptado. Pero Mercurio va a ser, uno va a llegar a Mercurio o a Géminis a través de la puerta de entrada que es Tauro, ¿no? Yo siempre digo que esto es como tener, esta es la puerta de acceso a un dormitorio, y de golpe en ese dormitorio hay otro cuartito al fondo, que yo tengo que pasar por ese cuartito para llegar al otro donde está, bueno, algo ahí guardado. Entonces no es tan directo, tengo que pedir un permiso, ¿no es cierto? No es tan directo como si esa fuera la puerta de entrada. El dueño de casa es Tauro, Exactamente, el dueño de exactamente. casa. Y a Géminis le toca subordinarse al dueño de casa. Exactamente. Mm. Esos son los signos interceptados, totalmente, totalmente. Pero bueno, acá podemos ver un buen ejemplo si no hay más preguntas. Si no, espero, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Puedes aplicar en revolución solar las casas derivadas? Preguntan. Por supuesto, súper, por supuesto. Eh, Están preguntando de nuevo los nietos, pero los nietos pues son La 5 las 5 de desde las la 5. 5, la 9. ¿Sí? Si la 5 representa a mis hijos, los hijos de mis hijos van a ser la casa 5 contando desde la 5, o sea, la Imaginemos 9. que, claro, imaginemos que yo tengo Saturno y Urano en la casa 5. Bueno, mi relación con mis hijos seguramente va a ser forzada. Y luego tengo el Sol en la casa 9. Y resulta que fui una madre, me costó mucho la maternidad, pero florezco con los nietos porque son la luz de mis ojos, digamos, ¿no? O tengo la Luna en la casa 9 y quizás tuve Saturno, Plutón o planetas difíciles en la casa 5 y me costó la maternidad, pero luego puedo expresar toda mi ternura con los nietos. Eso se ve mucho, ¿no? Claro, Personas con que los, son de una manera con los hijos y cuando aparecen los nietos resulta que parecen personas distintas, ¿no es cierto? Sí, es muy interesante ver eso en una carta natal. ¿Qué representan los nietos para mí? bueno, acá me preguntaban también mm, a nivel del trabajo, pero a nivel del trabajo, ¿qué es lo que Es están muy preguntando interesante acá? también. Mm. Por ejemplo, la casa 11 representa el sueldo, porque es el dinero de la casa 10. Es la casa 11, Claro, si la 11, casa 10 es sí, pasemos en la eso. casa 10 es el trabajo, la casa 11 pasa a ser la casa 2 desde la 10, el dinero que percibo por mi trabajo. Ok. O, claro, mi vocación también. Podríamos decir que la casa 10 también es la vocación. Podría ser, sí, o Sí. lo que aspiro, ¿no? Generalmente Aspiro. yo suelo mirar más la vocación en la casa 9 y la Ujú. aspiración o el lugar social que quiero ocupar o el lugar público o cómo quiero ser vista, suelo verlo más en la casa 10, pero viste que eso está abierto a discusión. Y la casa 11 pasa a ser el dinero que percibo a través de mi trabajo. Pero también podría ser el dinero de mi madre, el dinero de mi jefe, pueden ser tantas cosas. Eso es lo que tiene esto, que empiezan a hacer un montón de cosas. Puede ser la escolaridad de mis nietos, porque es
es la 3 de la 9. Pues, bueno, ya dije mis yernos, mis nueras. Cuando pregunta, por ejemplo, qué pasa con gemelos, igual el gemelo hay uno mayor, otro menor, así sea por minutos, ¿no? Bueno, pero las casas suelen ser las mismas. El problema, en astrología, el problema de los gemelos es un problemón. Y justamente yo te contaba, porque son las mismas, es prácticamente la misma carta, ¿no? A veces nacen con un minuto o dos de diferencia, que eso puede dar nada. El mediocielo avanza un grado cada 4 minutos, así que una persona, dos que nacen con un minuto de diferencia, prácticamente es la misma carta. Es verdad Claro. que por direcciones primarias sí pueden haber diferencias, pero en general la carta es exactamente la misma. Y eso es por lo que yo estoy justamente, eso es un tema que a mí me obsesiona. Yo vengo de una familia de muchos mellizos y tengo una obsesión con ese tema y es la investigación que yo estoy haciendo usando la astrología trópica para uno de los mellizos y la astrología dracónica para otros, y es lo que voy a estar presentando en Kepler College en Estados Unidos en abril del 2021. Es una investigación que vengo llevando hace 15 años ya. Así que creo haber podido resolver el problema de los mellizos, pero en derivadas, la verdad es que la carta es la misma. Sí, lo que a mí más me gusta de los gemelos y los mellizos es que precisamente la voluntad humana no se puede detectar en una carta natal, porque en la medida en que tratan precisamente a los gemelos, vestirlos igual, ¿sí? Ellos generan más individualidad. El ser humano, algo que es exclusivo del ser humano es la unicidad. Y donde se vulnera esa individualidad y esa unicidad, pues ahí empieza a haber todo un reflejo. ¿Sí? Entre más iguales quieren los papás que sean los niños o las niñas o los gemelos, más diferencias van a generar. Sí, es Uno va a ser impresionante. más extrovertido, otro más No, y introvertido. siguen carreras distintas, y uno se va a vivir afuera del país, y a veces tienen cosas físicas. Yo en esta investigación estoy entrevistando muchos gemelos y mellizos, gente que me ofrece, y bueno, el otro día entrevisté una que me decía, sí, yo nací ciega de un ojo, y mi hermana gemela no. Y eso se tiene que ver en la carta natal, ¿no es cierto? No puede ser que eso no se vea. Así que sí, es súper interesante, es súper Eh, interesante, sí. Preguntaban, ahorita, ahora que estabas tú evaluando el trabajo, preguntan, ¿acaso el trabajo no se ve en las 6? Bueno, también el trabajo, la casa 6 en astrología tradicional tiene que ver con las rutinas, las acciones que yo llevo a cabo para llevar a cabo mi profesión. La profesión se ve eh, en la casa 10 y, bueno, mis servicios, mis rutinas, las cuestiones con empleados se ven en la casa 6, sí, sí, sí. Preguntaban también, cuando hablamos de pareja, ¿cómo se define pareja o esposos? O mejor dicho, para poder evaluar de la casa Compañero, 7 compañeros de vida. sí. Bueno, eso es un tema. En astrología horaria, cuando se hace una pregunta sobre una relación, siempre se usa la casa 7 por más que esa relación la gente todavía no haya formalizado. Al menos que en la misma pregunta se pregunte, por ejemplo, ¿me conviene quedarme con mi marido o con mi amante? Y en ese caso, en astrología horaria se usa la 5 y la 7. Pero si fuera solamente una pregunta de un posible amante, pero no hay otra persona, un tercero en discordia, entonces directamente se usa la 7. Si tienes toda esa casa 5 llena de Saturno, de dificultades de Plutón y todo, vete más bien a las amantes, a las 5. Si tienes Exacto. la casa 5 llena de dificultades, pues vete más bien a la casa 7, cásate. No, o si no, también uno puede ver, por ejemplo, el otro día justo tuve una pregunta de ese tipo y yo veía Saturno en la casa 5. Entonces también puede ser, yo lo que le pregunté es, pero esta persona es mucho más grande que vos, porque Saturno tiene que ver con la vejez. Me dijo, sí, efectivamente, me lleva como 15 años. Entonces, bueno, también lo que tiene la mirada de la astrología tradicional es que es como se enfoca tanto en el mundo externo que a veces directamente busca significados sumamente literales, ¿no? O podría ser Eh, un ingeniero, un contador, un administrador de empresa. Dice, fíjate que acá hay una melliza. Yo soy melliza y no sé si leerme la misma carta o hay algunos astrólogos que dan vuelta Yo no mi uso carta esa al segundo técnica. gemelo que dice usted. Yo no uso esa técnica. Yo uso un zodíaco
para uno de los mellizos y un zodíaco para el otro. Pero eso es una teoría mía que yo estoy desarrollando y que no tiene ningún aval de la comunidad astrológica todavía, pero pretendo que lo tenga antes de morirme. Tengo unos años todavía. Maravilloso, genial. Tengo esa cosa Genial. terca, quiero dejar resuelto el tema de los mellizos. En mi caso, yo los análisis que ha hecho mellizos y gemelos, para mí es muy importante la entrevista. O sea, saber Totalmente, quién es el totalmente, extrovertido, quién es el introvertido, quién es el que viajó, quién es el que se quedó. totalmente. Sí. Eso es imposible poder definirlo sin hablar con la gente. Mm, mm. Totalmente. Bueno, Bueno, puedo poner un sí, ejemplo si quieren. sigamos. Sí. Vamos a Ah, poner un sí, sí, sí. ejemplo. Acá, por Adelante. ejemplo, vemos al príncipe Carlos y vamos a ver que su mujer, su primera mujer, tenía problemas, por ejemplo, de salud relacionados con la alimentación. Entonces vamos a ver que si la primera mujer es la casa 7, vamos a ver sus enfermedades y vamos a buscar a las 5, a las 6 desde las 7. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá vemos que está cáncer y cáncer justamente tiene que ver con el alimento. Y el tipo de enfermedad que ella tenía estaba relacionada con el alimento. Bien, también nosotros podríamos ver a su hijo. Entonces vemos que su hijo está representado por Escorpio y allí está el sol. Y vamos a buscar el futuro trabajo del hijo. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí vemos a Leo. Es muy posible que el hijo sea rey. ¿Está bien? Vamos a ver qué era para la princesa Diana su marido. ¿Qué significó para ella su marido? Y vamos a ir a las 7 desde las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Implicó una fuente de conflicto, de transformaciones, ¿no es cierto? Entonces, un Plutón en casa 1 no es solamente cómo salgo yo al mundo, cuál es mi mirada de la vida, sino también qué represento yo para mi pareja, por ejemplo, ¿no? Así que esto es súper interesante. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Bueno, este ejemplo a mí me gusta mucho. Yo soy una estudiosa, como hice tantos años de astrología psicológica, me gusta mucho Carl Jung y lo estudié mucho. Y en su biografía, él cuenta que un momento muy impactante en su vida fue entre sus 3 y los 4 años, cuando la madre estuvo internada por problemas, estuvo varios meses internada. Entonces vamos a buscar si la madre está representada por los 29 grados de Escorpio, vemos que su enfermedad estaría representada por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí vemos que en la casa 3 de Jung hay 3 planetas. O sea que esto ya está hablando que la casa 3 de Jung, que tiene que ver con su manejo de la información, la escolaridad, hermanos, etcétera, etcétera, también pasa a ser, cuando uno ve muchos planetas amontonados en una casa, yo enseguida empiezo a derivar la carta, porque digo, ¿qué más quiere decir esto? Bueno, también quiere decir que la madre tenía problemas de origen un poco incierto, justamente era una depresión, eh, bueno, ahí está Neptuno, pero algo que iba bastante profundo. Entonces, yo cuando vi esta carta dije, bueno, voy a buscar el origen. ¿Cuál será el origen para esta persona de esa enfermedad? Entonces yo veo que la madre está representada por Plutón, regente de la casa 10, y veo que hacemos 1, 2, 3. Saturno rige la casa 12, que es la casa 3 de la comunicación para la madre. Y en su biografía Jung dice que la madre era una persona sumamente inteligente, pero que había estado toda la vida atada a las opiniones convencionales, que por una cuestión de educación nunca se había animado a poder expresar su verdadera naturaleza. Entonces, si uno mira que Plutón y Saturno están haciendo una cuadratura, uno puede pensar que el origen de la enfermedad de la madre está íntimamente relacionado con su incapacidad de decir lo que realmente pensaba. También esto luego en Jung se va a manifestar como, por supuesto, peleas con figuras de autoridad, porque Plutón sigue siendo el regente de la casa 10. O sea, no es que la carta deja de funcionar porque uno la deriva, ¿no es cierto? Otra cosa que decía en su biografía es que el drama de su padre había sido su incapacidad de poder vivir una religión
en la que Dios también tenía la posibilidad de ser una persona, no una persona, pero de ser también, de tener un lado oscuro. El padre tenía una religión, era pastor, pero expresaba o manifestaba una religiosidad sumamente convencional en la que Dios era solamente bueno. Si nosotros tomamos a la casa 4 a 29 grados de Tauro como regente de, del padre, nosotros vemos que Plutón está en la casa 12 y vamos a ver también qué pasa con sus creencias, con su religiosidad. Entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De vuelta Saturno, otra vez Saturno, Saturno, Plutón, se empieza a expresar de distintas maneras. No es solamente esta necesidad que tenía Jung de pelearse con figuras de autoridad, pasa a ser muchísimas otras cosas. Quizás es un poco complejo esto, pero es cuestión de práctica. Uno empieza a hacer la práctica y enseguida le agarra la mano. Vamos quizás a un ejemplo más fácil. Rosa Parks, activista de los derechos humanos, ella durante pequeña vivió mucho tiempo con sus abuelos, se crió con sus abuelos. Y el hecho de que sus abuelos hubieran nacido siendo esclavos y luego, una vez que se liberaron, lucharon activamente por los medios, por la libertad y los derechos civiles, esto claramente es una influencia enorme, porque una persona que tiene 1, 2, 3, 4, 5 planetas en la casa 1 y un planeta en la casa 7, uno se tiene que preguntar qué le pasó a esta persona con los abuelos. Y justamente yo me puse a leer su biografía y parece que sí, que fueron los abuelos los que tuvieron un peso enorme en esta cuestión de ella de luchar por los derechos civiles, ¿no es cierto? Así que me pareció súper interesante el ejemplo. Pero fijémonos, por ejemplo, que para los abuelos, vamos a tomar a uno de los abuelos, materno, el abuelo materno había nacido esclavo. Entonces, si yo miro la Casa de la Libertad, que es la casa 11, veo que ahí está Sagitario, y el regente de Sagitario, que es Júpiter, está en un signo muy malo, que es el signo de caída, y en la casa 12 de la prisión o la esclavitud. Entonces la carta empieza a darme tanta información que es una maravilla. Tengo que aprender a hilar más fino, ¿no? Pero tiene una sutileza a través de esta técnica. Vamos a ver qué pasa en una carta horaria. Esta persona pregunta por la salud de su pareja. Entonces, ¿qué hago yo en una carta horaria? La persona que preguntó está representada por el ascendente y su pareja está representada por la casa 7. Entonces, la posible enfermedad de la pareja va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí veo que esta persona está representada, su enfermedad está representada por Marte. Marte está en un muy mal signo, que es Libra. Marte en Libra está exiliado, tiene poca fuerza. El hecho de que Marte sea el regente de su enfermedad me puede estar diciendo también que tiene alguna cuestión en la cabeza o una inflamación. Marte está en Libra, también podría ser alguna infección a nivel de los riñones, porque Libra rige los riñones, o alguna molestia en las caderas. Y el hecho de que esté Urano ahí también es significativo, porque está en la cúspide de la casa 12, que es la casa de las enfermedades de la pareja. Entonces, bueno, esta persona... Espérame un segundo que tengo dos preguntas por Dale. dos lados que se desorbitaron un poco de por qué contábamos a veces tres, por qué cuatro, que por qué, bueno, entonces para explicar varias cosas. Lo primero, ¿por qué los abuelos es la casa uno y la 7? ¿Sí? Bueno, vamos a verlo así, vamos a verlo en esta Vamos a carta. ponerlo de una manera más lenta, que de pronto a veces saltamos muy rápido, pero es simplemente porque si la casa 4 y la casa 10 natales están representando mi papá y mi papá casa 4, mi mamá casa 10, entonces para ver quién es mi abuelo, ¿qué hago? Pues el abuelo de mi mamá va a ser, voy a contar 4 casas a partir de la 10. Exactamente, si esta es mi ¿Sí? madre, mi abuelo materno va a ser 1, 2, 3, 4, porque es el padre de mi madre. Y la casa 1, además de ser el padre de mi madre, también va a ser
la madre de mi pareja. Perdón, la madre de mi papá. Vamos a buscar, si este es mi papá, vamos a hacer Si la 1. casa 4 es papá. Claro, podría ser mamá también, ¿eh? Yo con las Ujú. derivadas me ha pasado que yo uso la casa 4 para el padre, pero por derivadas me ha pasado a veces que se invierte en el tema de los abuelos. Así que yo siempre me mantengo abierta a cuál de las dos casas representa al padre y cuál a la madre y pregunto, porque nadie sabe más que un abuelo, que una persona. Entonces imaginémonos que Júpiter está en el ascendente. Bueno, Júpiter en el ascendente puede significar un montón de cosas, pero también puede significar que el papá de mi mamá, 1, 2, 3, 4, haya sido extranjero, deportista, juez, abogado, o si no, desde la casa 4, que yo creo que es mi padre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pasa a ser la mamá de mi papá, mi abuela paterna. ¿Sí? Sí, a ver, ¿qué tenemos que tener en claro para casas derivadas? Saber un concepto claro de cada casa. ¿Sí? Casa uno, individualidad; casa 2, los valores, el dinero; casa 3, los hermanos. Así, como un concepto clave. Para que cuando derivemos, es decir, cuando digamos, ¿quién es mi papá? Entonces, ¿cómo ganó mi papá dinero? Pues es la 2 de la 4. Si considero que mi padre es la casa 4, la que sigue es la 2, o sea, la casa 5. ¿Sí? ¿Cómo gana dinero mi papá? Es mi casa 5, por En ejemplo. claro, en este ejemplo en el que el abuelo materno de Rosa Parks había nacido esclavo y había sido activista por los derechos civiles, nosotros vemos que la mamá de Rosa Parks está representada por la casa 10 y su abuelo materno está representada por la 4 de la 10. 1, 2, 3, 4. Y aquí, oh sorpresa, nos encontramos con 5 planetas. Este abuelo materno tiene que haber sido una figura sumamente importante en su vida. ¿Ok? Vamos a ver qué representa esta casa para mis hermanos. Entonces yo voy a hacer desde la 3, la casa 3 es la 1 de mis hermanos, y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces la casa 1 para mis hermanos pasa a ser la vida social, los amigos, los proyectos, los equipos, las comunidades. Entonces, para uno de mis hermanos eso tiene que ser sumamente importante porque ahí hay 5 planetas. Vamos a ver qué representa esto para los hijos. Entonces veo que la casa 5 es la 1 de los hijos y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que representa la filosofía, la astrología, la vocación, los altos estudios, la universidad, los viajes, el derecho, la justicia, la política, todas las cuestiones de la casa 9. ¿Qué representa eso para un hijo? Claramente va a ser un lugar muy importante en la vida de uno de los hijos. ¿Se puede saber por casas derivadas si se va a tener hijos? No, eso no hace falta derivar la No, carta. está la casa 5, simplemente la Exactamente, información de sí, la casa 5. sí. La casa 12, ¿qué representa en derivadas? Pues depende. ¿Sí? Depende. Si fuera, por ejemplo, de mi mamá, va a representar a mis tíos. Una casa 12 Sí. muy cargada va a representar a mis tíos maternos. O la comunicación de mi mamá, O la también, comunicación, los porque sería vecinos. la casa Total. 3 de la 4, de la Exacto. 10, perdón. Sus Sí. viajes cortos, su escolaridad, su modo de comunicar, sus vecinos, todo eso. Pero si uno ve una casa 12 con muchos planetas, yo siempre pregunto por los tíos, siempre. Y aparecen con mucha frecuencia cosas que, por ejemplo, ayer hice una carta en la que había 3 planetas muy difíciles en la casa 12. Y, y la persona me comentó que sí, que su madre justamente había enfermado y había muerto de una enfermedad, y que ella consideraba que esa era una enfermedad que ella arrastraba, la madre arrastraba por cosas no dichas. Fíjense, la casa 12 muy complicada, o sea, la madre tenía una dificultad para hablar, pero que el origen de esa enfermedad ella lo podía identificar con la relación de la mamá con sus hermanos, o sea, los tíos maternos. Y la casa 12 tenía 3 planetas, Saturno, Urano, no eran planetas fáciles, ¿eh? Entonces, bueno, yo lo que encuentro cuando cuando yo hago consultas y
que la gente muchas veces habla su carta, pero lo bueno de usar casas derivadas es que uno le abre el espectro, porque si no queda muy, muy encorsetada la carta natal, ¿no es cierto? Entonces, si uno además puede hablar de los tíos, y quizás fueron una figura importante, o de los abuelos, ¿para cuánta una persona como Rosa Parks, que se crió con sus abuelos porque el padre la abandonó cuando ella era chica? ¿Qué tiene que haber sido en la vida de esta persona? Un abuelo, que además había nacido esclavo, que había sido activista por los derechos humanos. Ella, la historia que ella tiene, está teñida por la experiencia que ella tuvo con el abuelo. Entonces, la carta ya Con, empieza a hablar desde otra manera, ¿no es cierto? Pasa a tener una profundidad que si no, no tendría. aquí están diciendo que si necesitas más cartas de gemelos para tu investigación, Me que mejor escriben, por dicho. favor. Voy a tardar quizás un poquito en poder verlos porque lo estoy teniendo que hacer los fines de semana, porque estoy con mucho trabajo, pero sí, encantada, encantada. Y más si hay gente que ya entiende astrología, para mí me facilita mucho. Vamos a poner un último ejemplo. Esta no es una carta mía, es una carta de un colega mío norteamericano que pregunta, hace una carta horaria y pregunta si su gato iba a morir, porque estaba enfermo, si ve, ¿no? Yo no sabía mucho, pero entonces yo miré la casa 6 y vi que la casa 6 que representa las mascotas, estaba Géminis, entonces busqué a Mercurio. Y vi que Mercurio estaba en un signo muy débil, Mercurio en Sagitario está en su signo de exilio, en una casa muy mala, que es la casa 12. Y dije, vamos a buscar qué pasa con la enfermedad y la muerte. La enfermedad está dada por la casa 6 y la muerte está dada por la casa 8. Entonces vamos a derivar la carta. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo a Escorpio y además tengo a dos planetas, Venus y el Sol. Venus rige los riñones, las caderas, los riñones, porque por Libra, y el Sol rige el corazón. Entonces yo vi que el planeta regente de la casa de la enfermedad del gato, la 6, vamos de vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese planeta, Plutón, está en la casa 1, pero si yo sigo derivando la carta, hacemos 6, 7, 8, es la casa de la muerte del gato. Vamos de vuelta, entonces veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí veo que está Escorpio. Escorpio es la enfermedad del gato. ¿Dónde está Plutón? 6, 7, 8. En la 8 por derivadas. Es la 1 de la persona que pregunta, pero es la 8 por derivadas. Es la casa de la muerte. Entonces mi respuesta es, se va a morir primero de viejo, Plutón está en Capricornio, pero además por una cuestión de los riñones. Y justamente fue así, se murió por una cuestión de disfunción renal. Así que fíjense el detalle que me dio haber derivado la carta, ¿no es cierto? Si yo hubiese mirado esta carta sin derivar, yo hubiese visto que el regente de la casa 6 está muy débil porque está en Sagitario y está muy débil también porque está en la casa 12. Eso ya me da un montón de información. Pero el hecho de haber derivado me dio una sutileza que si no yo no hubiese tenido. Claro, y como esto es horaria, el ejemplo que tienes es horaria, no es una carta natal. Por eso hablas también de una vez de que el regente de la mascota, que sería casa 6, está en una casa mala, porque estamos mirando es con horaria para poder Claro, es determinar qué va a pasar. la ¿Sí? astrología tradicional, claro, sí, Ujú. sí, siempre en horaria, como es una técnica tan antigua, es una técnica del siglo I, por supuesto que la visión en horaria es la visión tradicional de la astrología, no es la visión moderna. Pero de todas maneras, si uno tomara la visión moderna, bueno, es la casa 12, es una casa que tiene que ver con algo que termina, ¿no es cierto? Es una casa muy de despersonalización, y eso podría estar implicando que termine una etapa. Además, también fíjense el detalle, ¿no? El regente del gato, que es Mercurio, está a 29 grados. Algo se está terminando en la vida de este gato. Algo está llegando a su fin. Si estuviera a 0 grados, quizás algo estaría comenzando, ¿no es cierto? Pero está a 29. Eso es lo que tiene la astrología que es tan, tan impactante, ¿no? Bueno, así que bueno, Bien. este es el tema Para derivar y ver la amante de mi pareja,
Vamos a, uy, pero eso es muy fácil, es la casa 11. La Esa me la hacen casa mucho, es así que la, la tengo identificada. es Es la la casa 5 5 desde de la la 7. 7. Claro, es la Ujú. casa 11. Y la ve pregunta, desde la carta, desde la carta, sí, o sea, si es de mi Claro, pareja, pues la miras desde tu por carta. supuesto. Sí. Por supuesto que va a ser mucho más efectivo mirarlo en la carta de la pareja, ¿no es cierto? Mirar la casa 5 de la carta natal de mi pareja. Pero si yo no tengo acceso a esa carta, yo voy a mirar, o si estoy haciendo una carta horaria, que, bueno, eso, para los que les interesa, justamente mañana yo empiezo un curso de astrología horaria. Pero eso es un tema que es súper fuerte, porque a veces uno pregunta, ¿mi pareja tiene un amante? Es una pregunta muy común. Entonces uno debería poder mirar eh, la casa 5 desde la 7, que es la 11, ¿no? Pregunta Daniel Daza, discúlpame, acabo de llegar, tengo una pregunta. Si tengo dos animales, ¿cómo miro a cada uno en mi carta astral? Bueno, Es una generalmente uno mira la casa pregunta 6 para frecuente los que hace. animales en general, ¿no es cierto? Pero uno podría derivar y decir la 6 y luego la 8, pero es un poquito rebuscado. Yo miraría los animales en general en la casa 6. Y también, bueno, una de las pautas que tú pusiste al principio es para mirar el siguiente, es la 3, Cuando son, ¿sí? cuando Son son los paralelos, equivalentes, ¿no? por eso recién No decía son la 8, equivalentes. claro, Entonces, si tengo dos mascotas, ¿quién llegó primero? Entonces, la primera exacto, mascota la sería la 6, 6. ¿Quién llegó? La siguiente mascota son tres cartas más adelante, tres la 8, casas más adelante, la la 8. 8, exacto, Sí. exactamente. También preguntaban que por dónde te pueden escribir para los ejemplos de... Acá en mi página está mi mail, o si no, ya se los digo, que es info@mariablaquiar.com.ar. ¿Tienes algún libro que recomendar para las casas derivadas? También preguntan. Eh, es un tema tan fácil que no creo que haya un libro. Yo, por ejemplo, en el libro que yo escribí sobre técnicas tradicionales de los señores del tiempo, dedico una parte, hay un capítulo que se lo dedico a las casas derivadas, pero es simplemente una parte de un capítulo, porque es un tema muy sencillo, simplemente requiere práctica, pero no es para nada algo que merezca un libro entero, digamos, ¿no? Generalmente aparece como parte de un libro en el que se describen casas o técnicas helenísticas, eh, o de horaria. En astrología horaria las casas derivadas son uno de los pilares de la astrología horaria. La casa relacionada con la muerte total sería la 12. Después de la 8 sigue habiendo muchísima vida, ¿no es así? Pues, la Bueno, muerte de la yo, muerte. yo, yo soy muy tradicionalista, entonces yo busco la muerte en la casa 8. En la casa 12 busco otras cosas. Eh, Dice Patricia, consulta, ¿puedo a través de las derivadas saber si mi padre tuvo un hijo extramatrimonial? O sea, si tengo un hermano que no conozco. A esa hay cuestión de probar, ¿no es cierto? Porque quizás, bueno, vos haces la 5 desde la 4 y te encontrás que ahí hay unos planetas así un poco, o hay un nodo sur, el nodo sur muchas veces tiene que ver con cosas que están ocultas. em, sí, podría ser. También hay una técnica horaria que me parece más efectiva. Hay una técnica horaria que es específicamente para saber si un rumor es cierto. Bueno, hoy en día nosotros tenemos muchos métodos de comunicación, pero antiguamente si un rey estaba en guerra, el rey de Inglaterra estaba en guerra con el rey de Francia y estaba en Londres y le llegaba el rumor de que la ciudad de Oxford había sido tomada, él necesitaba verificar si ese rumor era cierto antes de mandar a su ejército. Entonces hacía la carta horaria y la carta horaria es el rumor cierto. Y hoy en día se usa esa técnica para verificar si es cierto lo que se rumorea de que yo no sé qué, o de que mi hermano, que tengo un hermano. Entonces esa es una técnica horaria muy linda. A mí me gusta mucho, por lo menos. Bueno, pues María, qué interesante todo este tema de las cartas derivadas, tan bonito que lo expusiste, como siempre con tu dinámica tan pedagógica y con tu voz tan armoniosa, que hace que sea Muchas muy gracias. agradable escucharte Muchas en todo gracias. este Bueno, espacio. bueno, te agradezco mucho el espacio y espero que les haya gustado. Les No es di- encantó. Acá tengo bueno, muchos, hay más de 200 personas por, em, por YouTube y hay otras 50 personas por Facebook y están muy contentos.
Mm. Una última pregunta aquí que nos están haciendo. Cuando miramos una casa derivada, ¿se puede interpretar con tránsitos? Ejemplo, si miro a mi hermano en casa 3 y quiero saber cómo están sus finanzas, Por veo si supuesto. casa 5 transitada. ¿Es algo O sea que como miraría en astrología realidad la productiva? casa 4, miraría la casa 4, porque si mi hermano es la 3, sus finanzas es la 2 desde la 3, o sea, la casa 4 radical. Entonces, si yo veo que en esa 4 radical hay muchos planetas, vamos a decir que la conjunción de ahora de Saturno, Plutón, Júpiter está transitando por la casa 4. Eso puede estar trayendo acontecimientos con respecto a mi padre, a mi familia, al hogar, al país, a bienes inmuebles, pero también podría ser justamente el, bueno, las finanzas de mi hermano. También podría ser eso, eso es muy útil. Yo en las revoluciones solares suelo buscar mucho otros significados que no sean tan obvios, porque a veces el acontecimiento es que mi hermano se fundió y no, otras cosas no aparecen en la carta natal, ¿no es cierto? O de golpe una persona con muchos planetas en la casa 7 y esa persona terminó haciéndose cargo de sus sobrinos porque sus hermanos murieron. Y bueno, la casa 7 es la casa de los sobrinos, porque es la 5 de la 3. Y uno cuando ve una carta natal y de golpe ve 5 o 6 planetas en la casa 7, tiene que saber que además de la pareja pueden ser abuelos, socios, pero también los hijos de mis hermanos, que seguramente van a jugar un rol importante en mi vida. Y bueno, ¿y cuáles planetas están ahí? Si es Venus va a ser una maravilla, pero si tenemos la conjunción de Urano-Plutón que se dio en los años 60, ya va a ser una cuestión más pesada, digamos, o más conflictiva, o a través de sufrimiento, de muerte, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, uno cuando ve una casa cargada, sobre todo cuando ve un stellium, es sumamente importante poder fijarse eh, qué más ¿Qué puede información representar, trae? qué más puede Sí. representar. Es que esto que estás diciendo es súper clave. Si hay un stellium, pues Y bueno, está sí, mostrando ahí. Es que el stellium es esas alineaciones planetarias, eso de que los esotéricos dicen que se alinearon los planetas y se abrió el portal. Eso es un ac- stellium, ¿sí? acá tenemos Entonces, sí, como es un, acá. exacto, como es un stellium, es una alineación planetaria, pues hay un evento allí, hay algo que se está moviendo. Y si lo derivamos, podemos sacar más información de la simple casa, que simplemente sería casa uno. Pues sí, es una líder, pues sí, es una revolucionaria, Urano, ¿sí? Pero es interesante todo el análisis que hiciste, ¿no? Pues son los Claro. abuelos, Y llegó de bueno, los sí, abuelos. porque uno lo que yo veo con el tema de las derivadas es que uno no nace de un repollo, o sea, uno nace dentro de un sistema familiar. Y es importante poder ver ese sistema familiar, porque para una persona, un tío, un sobrino, un abuelo, tienen una influencia, no para todo el mundo, pero para mucha gente, hay una influencia muy grande. A mí me ha pasado, pues yo tengo una socia con la cual que es psicóloga y con la cual hacemos orientación vocacional para gente joven y también para adultos. Y muchas veces me ha pasado que la persona, bueno, no sé qué seguir y veo que la casa 7 está cargada. Y el planeta que rige la casa 10 está en la casa 7. Y le digo, ¿y tu abuelo a qué se dedicaba? Era escritor. ¿Y vos nunca te interesó? Sí, me encantaría, me fascinaría. Y bueno, ya la carta me está diciendo que su profesión va a ser similar a la de su abuelo. Y no es lo mismo ser escritor si nadie en mi familia, imaginemos una familia donde todo el mundo se dedica a la biología y yo soy el único descolgado que quiero ser escritor. Es distinto que si yo soy, no sé, la nieta de García Márquez. Es distinto. Un nieto de García Márquez, les invito a eso, busquen las cartas natales de los nietos de García Márquez. Es imposible que no tengan planetas en el eje 1-7, con un abuelo así. Es imposible. Tiene que haber sido un peso en la vida de esas personas. Eso es un trabajo de investigación divertido para hacer. María, maravilloso. Te mandan besos, abrazos, todo el mundo es feliz. Qué dinámica, qué calidad, mejor dicho. Bueno, me Y alegro porque estoy de había acuerdo con gente en todos. YouTube que me pedía este tema, así que cumplimos. Muchas gracias por el espacio como siempre y por haber estado. Hasta luego. Bueno, María, nos vemos entonces. Chao, Chao, gracias por chao. todo.